Las carreteras solitarias en la madrugada, las sombras que se mueven donde no deberían. Hay momentos en que la realidad parece romperse, dándonos una mirada fugaz al otro lado, a un mundo que no comprendemos, que nos observa y a veces se manifiesta. Hoy te traigo 6 relatos perturbadores, vivencias reales enviadas por suscriptores panameños que enfrentaron lo inexplicable. Prepárate para una noche en la que nada es lo que parece. Esta es la cuarta parte de una serie de videos, por lo que si no quieres perderte ningún relato perturbador, no olvides ir a ver las 3 partes anteriores. La mujer de la pata sola. Hace unos meses, trabajaba como seguridad en una hacienda aislada, un lugar caluroso, peligroso. Era zona de paso para cosas que no mencionaré, y nadie tenía miedo de robar. Por eso, esa noche decidí acompañar a mi padre en su turno. Hicimos las rondas, todo en orden, la bitácora lista. Al caer la noche, mi viejo se acostó y yo me quedé despierto, vigilando. Eran las 2:43 de la mañana. Todo se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Entonces lo escuché. Una pisada, fuerte, como el casco de un caballo golpeando el asfalto. Pero solo una, no eran dos, solo una pata. Me puse alerta. Lo raro era que las luces con sensor de movimiento no se activaban. Aún así, el sonido se acercaba, más y más. Saqué el arma, nada a la vista, pero algo no andaba bien. Y entonces, una risa, aguda, femenina. Me escondí, espiando hacia la carretera. La única luz que a veces funcionaba. Una farola vieja que encendía cuando le daba la gana. Se encendió en el instante, como si algo lo hubiese invocado. Y ahí la vi. Una mujer, saltando en una sola pierna. Cada salto retumbaba como el trote de un caballo. Su rostro desfigurado, antinatural, horrible. Me miró fijamente durante un minuto eterno. Yo no podía moverme. Y de pronto la luz se apagó. No vi nada más. Mi padre me contó después que esa aparición se conoce como la pata sola. Y aunque soy de los que no le temen a nada, esa noche no dormí. Ni he vuelto a ser el mismo. La sombra del espejo. Desde que tengo memoria he sentido que hay algo diferente en mí. Una sensibilidad extraña, como si pudiera percibir cosas que otros no ven. De niña no lo entendía. Pensaba que tal vez era algo normal, que todos lo sentían, pero no. Recuerdo claramente una experiencia que marcó el inicio de todo. Tenía alrededor de 7 años. Fue entonces cuando comenzó a seguirme, una sombra. Al principio solo la veía en el espejo. Cuando iba al baño a lavarme las manos y alzaba la vista, ahí estaba, parada en la esquina, un bulto oscuro, sin forma definida, que me observaba en silencio. No me hablaba, solo estaba ahí, callada y paciente. Me paralizaba el miedo, pero no decía nada. ¿Quién me iba a creer? Con el tiempo empezó a seguirme a mi cuarto. Cuando apagaba las luces, lo sentía. Sabía que no estaba sola. Me metía bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme. A veces, en medio del silencio, la escuchaba susurrar palabras incomprensibles. Un idioma que no podía identificar, pero que me helaba los huesos. No era solo en la casa. En la escuela también ocurrían cosas. Una vez me quedé sola en el aula y sin previo aviso la puerta se cerró de golpe, con una fuerza imposible. Todo el salón quedó en silencio, espeso, y en ese instante supe que la sombra no se había ido, solo se estaba acercando. Mi hermano estaba al otro extremo del terreno. A veces me preguntaba si esa cosa quería jugar o simplemente quería ocupar su lugar. El niño de la obra. Trabajé durante 1 año y medio como agente de seguridad en la línea 3 del metro, cuando apenas el proyecto comenzaba. En ese entonces mi puesto estaba en una zona alejada, rodeada de monte y árboles, donde solo había 2 contenedores y unas cuantas máquinas pesadas. Desde el primer día los trabajadores me decían que ahí pasaban cosas extrañas, que se veían cosas. Yo pensaba que lo hacían para asustarme, sobre todo porque en las noches me tocaba quedarme completamente solo. Al principio todo parecía tranquilo, mis rondas eran de madrugada, entre las 1 y 4 de la mañana. Esa noche, mientras caminaba entre los contenedores y las máquinas, sentí un escalofrío repentino. El silencio del monte era profundo, hasta que comenzaron las risas. No eran carcajadas, eran risas suaves, como la de un niño pequeño, apenas audibles. Lo más perturbador era que no podía ubicar de dónde venía el sonido. Estaba ahí, pero al mismo tiempo no lo estaba. Se me erizó la piel, pero como era el único encargado de la seguridad, debí investigar. Me acerqué con cautela donde parecía venir el sonido, detrás de una retroexcavadora que no se había movido en días. No había nadie,
solo la máquina y el eco del viento. Volví al contenedor algo nervioso. Al cerrar la puerta fui directo a la ventana para asegurarme de que todo estuviera en orden, y entonces lo vi. Un niño muy pequeño corrió frente a la ventana con una rapidez que no parecía humana. Salí de inmediato con la linterna, barrí el área, nada. Volví a encerrarme, mi respiración era pesada, y entonces desde la ventana una piedra golpeó el cristal. Seguido de eso otra vez, esa risita, esta vez justo afuera. Fue ahí cuando entendí que eso no era normal, no era un niño. Recé con todas mis fuerzas, me aferré al rosario que siempre cargaba conmigo y poco el ambiente se fue calmando. Esa noche no pasó más. Para el día siguiente, justo al final de mi turno, volvió. Cuando entré al contenedor, lo vi. Estaba ahí en mi silla, mirándome. Un niño pálido, con ropa blanca. No pude verle la cara. Parpadeé por instinto y en ese segundo desapareció. Ya no estaba, pero su presencia se sentía, como si no quisiera irse, como si estuviera esperando. Espero que te estén gustando estas anécdotas escalofriantes. Dime, ¿quieres que el próximo relato narrado sea el tuyo? Cuéntanoslo al correo adjunto en la descripción. Y si ya estás por ahí, no dudes en suscribirte, dejar un like y un comentario. Nos apoyarías un montón. Continuemos. La niña del centro comercial. Mi madre siempre recuerda esa tarde como si hubiera ocurrido ayer. Yo apenas tenía 3 meses de nacido. Eran las 6 de la tarde y ella estaba sentada en una banca del centro comercial Westland. Todo parecía tranquilo, hasta que una niña asiática muy pequeña se le acercó sin que nadie la acompañara. La niña no hablaba, solo me miraba y comenzó a acariciarme suavemente. Mi mamá, un poco confundida, miró a su alrededor. No había nadie cerca. La niña simplemente apareció de la nada, y así como llegó, se fue. Un rato después, al salir del centro comercial, todo cambió en un segundo. Tuvimos un accidente. Mi madre estaba al volante, mi hermana a su lado y mi abuela me cargaba en los asientos traseros. El choque fue fuerte. Mi mamá se golpeó. Mi hermana también. Mi abuela desesperada me soltó sin querer. Y yo con solo 3 meses de vida salí volando por el impacto. Pero algo ocurrió. No choqué con nada. Caí justo sobre la bolsa de aire de los asientos delanteros, sin un solo rasguño. Fue un milagro. Eso pensó mi madre, hasta que regresó días después a Westland, aún con el corazón apretado. Sintió la necesidad de preguntar. Buscó a un seguridad y le describió a la niña. La guardia la vio con una expresión tensa. Esa niña ya no está viva. Sí aparece a veces, a la gente que lo necesita. Mi mamá se quedó en silencio. Ella cree, y yo también, que esa niña me protegió, que apareció solo para eso, porque todos en el carro se vieron golpeados, menos yo. Pasos de noche. Cuando tenía 7 u 8 años vivíamos en Las Cumbres, sector 2. La casa era grande, tenía 4 o 5 habitaciones, pero yo dormía solo, en el cuarto del medio. Mis padres y mi hermana dormían en el cuarto del fondo, casi al final de la casa. Eso me dejaba a mí completamente aislado. Mi habitación daba justo a una pequeña sala. Para sentirme más seguro, dormía rodeado de ropa, como si eso pudiera protegerme. Cada noche sin falta, se escuchaban pasos, pero no eran pasos normales. Eran como el torte de un caballo, rápidos y fuertes, repiqueteando sobre el suelo. Una y otra vez, noche tras noche. Más arriba de nuestra casa vivía una señora, una que, según todos, practicaba brujería. La veían subir al techo y caminar sobre las casas. Incluso mi padrastro llegó a decir que sentía como si se le subiera encima por las noches, presionándole el pecho, como si quisiera asfixiarlo. Gritaba, pedía ayuda, pero mi mamá nunca lo escuchaba. Era como si el grito quedara atrapado entre mundos, como si algo no quisiese que nadie lo ayudara. Con el tiempo pasaron más cosas extrañas y no tuvimos más opción. Nos fuimos de esa casa. El toro negro del camino. Mi abuelo vivía en Limón, un pueblo de Colón. Para trabajar tenía que recorrer largas distancias todos los días en su bicicleta, kilómetros de tierra, en plena oscuridad, solo con una linterna débil que apenas iluminaba lo que tenía enfrente. No había postes, no había luces, solo la noche. Una de esas noches, ya cerca de las 11, regresaba más tarde de lo habitual. El camino estaba tan silencioso que cada pedaleo se escuchaba como un golpe en el vacío. Fue entonces cuando escuchó algo más. Al principio creyó que era el eco de su bicicleta, pero no, eran pasos fuertes, como de cascos. Y luego un bramido extraño, como de vaca, pero más grave, más gutural. Mi abuelo giró su linterna y lo vio. Un toro completamente negro, con los ojos rojos como fuego, lo seguía, y a cada segundo parecía crecer, como si estuviera transformándose mientras lo alcanzaba. Mi abuelo pedaleó con toda su fuerza, como si su vida dependiera de ello. No sabe cómo lo logró,
pero llegó a casa tan rápido que casi se pasa de largo. Muchos en ese pueblo aseguran que en ese camino aparecen cosas. Mi abuelo lo vio con sus propios ojos. A veces creemos que lo paranormal solo vive en las películas, pero las sombras, la presencia y los susurros que rondan en la oscuridad nos recuerdan que no todo tiene una explicación lógica. Si tú también tienes una historia que te quita el sueño, déjala en los comentarios o envíala al correo adjunto en la descripción. Podrías aparecer en las siguientes partes. Recuerda dejar tu like y compartir el video. Nos vemos.